Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas. Gobernanza Ciudadana Digital. Bueno, es un gusto saludarles y darles la bienvenida nuevamente a este canal Gobernanza Ciudadana Digital. Hoy nos acompaña Yamilé Jiménez, es periodista venezolana de San Cristóbal del Táchira, de donde yo soy. Por eso tengo un orgullo de saludarla y aparte de eso hablar con ella, conversar sobre este tema. Ella ha trabajado y trabajó en Radio Caracas Televisión en esa época donde todavía se podía hacer un periodismo de calle, un periodismo directo y sin tener miedo de salir a decir las cosas que había que decirlas, sin ningún temor. Hoy en día se dedica al periodismo digital, incluye una verificación de los datos, investigación, de eso estábamos hablando antes de iniciar esta transmisión y esta conversación. Se ha enfrentado a censuras, se ha enfrentado un montón de realidades. Pero vamos a esperar que ella nos comente mejor qué es lo que ha hecho. Yamile, un gusto tenerte aquí con nosotros. Bueno, el gusto es mío, Roberto, y agradecida por la invitación, agradecida y orgullosa de que gente como tú, de San Cristóbal, de esta tierra, pues esté haciendo un trabajo importante fuera de nuestras fronteras, mostrando la realidad venezolana, siendo de alguna u otra forma vocero de lo que aquí pasa. Eso nos ha ayudado muchísimo. De verdad que valoro muchísimo el trabajo que han hecho periodistas y activistas, porque te considero una activista bueno, de la información, de la verdad, de la realidad. Eh, si bien lo comentabas, soy una periodista venezolana marcada por la censura. Vengo del cierre de RCTV, empresa donde laboré por más de 11 años. Posteriormente, hace casi 4 años, el cierre de Éxtasis 97, una emisora que me abrió las puertas desde que yo era una pasante, donde tuve muchísimos programas de corte informativo, pero también de corte de variedad, noticiero, bueno, una cantidad de programas que tuve allí. Y también esta empresa fue cerrada por razones políticas. Esto pues me ha llevado a migrar a las redes sociales. Las redes sociales hoy nos dan la oportunidad de tener nuestro propio canal, nuestro propio medio, nuestro propio nicho, y con mucho sacrificio y con mucha digamos, constancia y disciplina, he tratado de construir una comunidad que esté informada, que tenga sensibilidad, que le guste conocer de primera mano lo que está pasando. Y bueno, así han sido estos años, migrando de la comunicación tradicional en medios tradicionales como la radio y la televisión a los medios digitales, que hoy en día sin duda ocupan un papel preponderante en el mundo. Y bueno, creo que la tecnología y la era Ha digital cambiado todo. nos ha obligado a caminar a pasos agigantados y a no quedarnos. A veces, pues ha sido difícil enfrentarnos, es un reto para quienes venimos de la escuela tradicional. Sin embargo, pues bueno, hemos asumido el reto con mucha responsabilidad, con mucho compromiso y haciendo lo que a uno le gusta. Yo siempre digo que cuando uno hace lo que le gusta, pues lo ejerce con pasión. Cada trabajo le imprime eso, ¿no? Esas ganas de ayudar. Siempre he concebido el periodismo como un servicio. Y pues a eso me he enfocado siempre, a servir a través de la ventanita y del espacio que puedo ofrecer. Bueno, fíjate que esa historia personal que tú nos estás hablando dentro de un entorno tan bonito como es el periodismo, porque si bien podemos estar informados y conseguir datos de situaciones que a veces son elocuentes y muy importantes y que debemos tener ese canal, esa vía para informarnos, pues tú has tenido esa participación, has pasado ahora al mundo digital, que ya estaremos hablando un poquito sobre eso. Pero cuéntame de ti, ¿qué te llevó originalmente a ser periodista? ¿Qué momento dijiste, bueno, aquí este es el punto, ya quiero ser periodista? ¿Y qué modificó tu camino en ese proceso de profesional? Pero mira, yo creo que siempre me ha gustado comunicar. Eh, y
Y siento, cuando me graduó de bachiller, recuerdo que entre mis opciones estaba o medicina o periodismo. Aunque son cosas distintas, las dos cosas llevan a un mismo camino, que es servir. Correcto. Entonces creo que tengo muy desarrollada esa vocación de servicio y cuando escogí periodismo, pues desde el primer minuto sentí que era lo mío. Sentí que cada materia la estudiaba con pasión y si bien en la universidad aprendes solo lo teórico, cuando comencé a salir a la práctica, cuando comencé a salir en la calle, que lo hice desde estudiante, pues ratifiqué aún más que me encantaba. Comencé desde muy joven en la televisora regional del Táchira, allí ¿Qué incursioné. año fue eso, más o menos? Ay, Dios mío, Roberto, Más o menos. no ¿O me qué época? Mira, me gradué en el año 1996 Ujú, y comencé en Radio Caracas en el año 1998. ujú. Comencé en las Bueno, primeras elecciones ujú, comencé con Caldera, ujú. comencé cuando ganó Chávez. Yo viví esa Esa transición transición, de sí. ese país hermoso, bello, lleno de oportunidades, a, bueno, todo lo que ha significado estos 27 años de cambios tan drásticos y de una Venezuela que se fue a pico, que se fue a pico en todos los sentidos. Yo viví la Venezuela de la bonanza cuando trabajé en Radio Caracas. Yo tenía un solo trabajo, me dedicaba a Radio Caracas Televisión y con ese sueldo y con ese trabajo, pues yo podía sostener todos mis gastos. Te puedo decir que en los últimos años he tenido que tener 4 y 5 trabajos Ujú. para Que poder la situación es. más o menos suplir las cosas y trabajar incluso con gente de afuera, porque yo vengo marcada. Yo siempre digo que yo tengo una marca que es Radio Caracas y esa marca ha traído un peso para mí. El cierre de los medios pues ha hecho que los periodistas prácticamente nos quedemos sin trabajo, la censura. Y bueno, yo he tenido como que ser muy habilidosa para conseguir fuentes de trabajo porque en mi país estoy censurada, en mi país estoy marcada como una periodista que viene del cierre de un medio que fue muy crítico, que tuvo una postura muy, pero muy, digamos, controversial y eso pues ha tenido repercusiones en el ámbito personal y Sí, profesional, sí, obviamente. bueno, y vimos todo cómo se desarrolló ese momento para los periodistas. Y bueno, fueron momentos bastante rudos, bastante duros, el tener que enfrentar violencia, groserías, comentarios obscenos. Y bueno, tú como esa persona, lo estabas bien mencionando, con un deseo de avanzar en un entorno periodístico, con una profesión tan bonita como la que habíamos comentado, como una, este, ¿cómo viviste tú esa experiencia que hoy define la periodista que eres, la mujer que eres, la profesional que eres? ¿Cómo defines tú ese momento justo cuando cierras Radio Caracas Televisión y empiezas a tener que reinventarte? Ya estabas hablando que pasas de ese trabajo que tenías durante 11 años a tener que buscar 3, 4, 5 trabajos o 4 trabajos, perdona, para poder mantenerte, porque era una situación muy difícil. ¿Cómo lo viste como mujer profesional, como periodista en ese entorno? Mira, yo pues, uno a veces dice, Chávez lo anunció un 28 de diciembre y el cierre fue en mayo. Y esos meses fueron meses muy movidos porque en lo particular aquí en Táchira, eh, la sociedad civil y el movimiento estudiantil del año 2007, que fue un Mm. movimiento estudiantil muy importante que ocupó, digamos, un sitial importantísimo en el país,
me acompañó en toda esa lucha contra el cierre de RCTV. Y pudiéramos decir que estábamos preparados porque Chávez lo había anunciado un 28 de diciembre. Sin embargo, cuando llega el día, eh, fue horrible. Fue horrible. Para mí ha sido uno de los días más tristes en el ámbito profesional, porque es cuando dejas un trabajo, cuando dejas un oficio, cuando cierras una etapa de tu vida sin querer cerrarla, Mm, sin estar preparada. mm, Además, de forma como tan abrupta, es como cuando te arrebatan algo. Yo sentí que me arrebataban mi trabajo, pero también me arrebataban mis sueños, mis oportunidades, las ganas de seguir informando, de seguir siendo esa ventanita aquí en el estado Táchira, donde pues crecí profesionalmente. Entonces, siento que me invadió una profunda tristeza y que viví un duelo laboral. Sin duda alguna lo viví, un duelo que fue más allá de perder un trabajo y de quedarte sin trabajo porque te dejan sin trabajo, porque te quitan el trabajo. Pero además es eso, que te quitan el sueño, las ganas. Siento que viví un bajonazo duro, duro. Traté de reinventarme y de incluso decir, voy a dedicarme a otras cosas que no tuvieran que ver con el periodismo, incluso incursioné en el ámbito comercial y en cosas así, pero todo siempre me llevaba a lo mismo, todo siempre me llevaba al periodismo y entendí que esto es lo mío, que esto es lo que me gusta, que esto es lo que me llena, que esto es lo que me satisface y lo que siempre le mueve a uno esa espinita de hacer el trabajo con ganas, mm. con pasión, que tu trabajo no sea aburrido. Y bueno, he pasado por muchas cosas, he trabajado en derechos humanos, he trabajado en investigación, en fact-checking, como te digo, más con empresas y organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, pues todo eso también se ha ido cerrando. Roberto, en un momento tuve mucho trabajo con estas ONG que se han dedicado a llevar datas y a levantar información importante de Venezuela, pero la misma situación fue cerrando y siento que en los últimos años ha sido muy duro. Lo que hago en redes sociales lo hago porque me gusta, pero yo no tengo allí patrocinantes, yo no tengo allí financistas, ni nada por el estilo, porque nadie va a patrocinar un contenido duro, un contenido crítico, porque, pues bueno, en Venezuela Perfecto. vivimos momentos de miedo, te patrocina una empresa y viene el CENIAT y la cierra. Entonces, han sido momentos muy, muy complejos donde hemos sentido que estamos atados. Estamos atados. Sí. Entonces, ha sido difícil, Roberto, de verdad que ha sido muy complejo. Fíjate que conozco la trayectoria y gran parte de las cosas que has hecho y también conozco una etapa tuya que no solamente se dedica a la parte informativa en la ciudad, en San Cristóbal, sino también en la frontera, una frontera tan extensa como la que tiene el estado Táchira y que es tan activa, tan viva y también tan peligrosa. Pues has tenido que vivir algunas experiencias en frontera bastante difíciles, pero... Yo me imagino, y quería justamente preguntarte sobre eso, ¿cómo viviste tú la parte de la migración venezolana? Porque también fue una zona en la cual ese flujo migratorio era significativo hacia el sur hacia el sur de Sudamérica. Se dio un movimiento bastante grande, no solamente se fueron hacia el norte, sino también hacia países fronterizos con el estado. ¿Cómo viste tú, cómo te impactó eso? ¿Cuál es la historia más difícil que pudiste experimentar en ese momento? Bueno, Táchira era el paso obligatorio. Mm, Eh, Tú recorrías la carretera del sur del Táchira, la vía al llano, hacia San Cristóbal, y eso era una caravana de migrantes, una caravana de familias, una caravana de niños caminando y expuestos a cualquier cantidad de vejámenes, abusos y atropellos que vivieron a lo largo de todo ese tránsito. Me impactaban mucho los niños, me impactó mucho ver niñas
jovencitas de 14, 13 y 12 años viajando solas sin sus familiares, niñas que fueron presas de trata, que fueron presa de mafias dedicadas a la prostitución, a la esclavitud, y todo eso me daba una profunda tristeza porque yo tuve oportunidades de salir del país, pero siempre esperé el momento en que tuviéramos una Venezuela diferente. Y pues yo siento que de alguna u otra forma lo estoy viviendo los primeros pasos de esa Venezuela diferente que hay que construir y que hay que construir desde lo más profundo, porque Venezuela está fracturada, moralmente está muy golpeada desde la fibra y allí pues todos tenemos que poner de nuestra parte. Pero esa etapa de la migración, esas caravanas que te digo, de gente caminando bajo el sol, la lluvia, de personas que las extorsionaban en las alcabalas, que venían con una bolsita y con sus niños en brazos, fueron escenas muy tristes, muy desgarradoras, decir, bueno, se está yendo la gente de mi país, se está yendo porque aquí no hay oportunidad, porque aquí no hay sueños, porque nos quitaron todo. Entonces, yo quiero, así como dimos esa noticia, quiero también dar la noticia del retorno de miles de personas, de millones de ciudadanos que la han pasado muy mal, porque tú, Roberto, puedes decir, bueno, me consolidé en Alemania, estoy haciendo un trabajo importante, pude crecer profesionalmente, pero hay gente que la ha pasado muy mal y que anhela regresar, que anhela encontrarse con sus familiares que se fueron y lo perdieron todo, pero que afuera también lo han perdido todo y que sueñan con venir a construir este país. Y yo Mm. quiero ser parte de eso, de mostrar esa Venezuela que renace, que florece y que florece con la ayuda de nuestros ciudadanos. ¿Has visto gente regresando? En los últimos días no, en los últimos tiempos no, sé de mucha gente que escribe y que le dice a uno, es que estoy deseoso de regresar, de encontrarme con mi familia. Mm. Todas las familias estamos fracturadas. Aquí Sí. no hay una familia que se haya salvado de la migración. Sí hay mucha gente que tiene sueños, que tiene expectativas y que estoy segura que cuando pues esto esté un poquito más encaminado, cuando haya más estabilidad, pues va a regresar, va a tomar la decisión de regresar. Sí, bueno, yo también espero ver ese momento. Me imagino que tú también estarás esperando que ver ese río de gente regresando a Venezuela, aunque debería ser organizado, por supuesto, ¿no? Em, sí. Em, Hay un tema que es, lo conversábamos anteriormente, que es la desinformación. La desinformación por, bueno, el uso de estas redes sociales para favorecer a unos grupos, favorecer a otros grupos. Y la inteligencia artificial también está jugando un papel determinante en todo esto, creando contenido falso, creando contenido automatizado, que hoy en día es una práctica que detesto y lo critico mucho cuando lo veo porque conozco bastante de eso y sé cómo se hace, por lo cual me parece que es algo que debería ser en un momento determinado regulado. ¿Cómo se define esa verdad en un contexto donde cada vez es difícil distinguir entre lo real, la máquina y el papel para Yamile? ¿Cómo lo estás viviendo tú? Esa desinformación que estamos viviendo y sobre todo que me comentabas que trabajas con el análisis de datos y de fake news. Sí, bueno, ha sido un fenómeno que, bueno, primero hay que decir que no es nada nuevo, pero que en países con conflictos políticos como el nuestro, pues abunda aún más. Las fake news sin duda son las enemigas
del periodismo, las enemigas de la información verdadera y nos ha afectado muchísimo. Siempre siento que el público más golpeado y más propenso a esto son los adultos mayores. Y en Venezuela hay un importante porcentaje de adultos mayores porque pues tomemos en cuenta que mucha de esa migración fue la gente joven. Mm. Los adultos mayores, y voy a hablar de un caso particular, tengo padres mayores, son las principales presas de esa desinformación y de esos fake news. Y siempre tienes que estar como que eso no es así, hay que chequear quién lo dijo, buscaste si viene de fuentes confiables. Entonces, aquí pasa que todavía mucha gente consume ese contenido sin verificar, sin corroborar de qué fuente viene, si ha sido publicado en medios confiables, si lo dijo un periodista de credibilidad. Entonces, combatir las fake news no ha sido fácil. Siento que nos falta mucho, pero pues es un trabajo de hormiguita, ¿no? De explicarle a la gente que hay algunas herramientas muy sencillas que nos permiten detectar y confirmar si una información es cierta o no. El tener una opinión pública manipulada pues es parte de la estrategia de países con conflictividad política y social. Y en Venezuela se han generado laboratorios, bots, robots, que se encargan pues de difundir esa información, muchas páginas también amarillistas que no son páginas de periodistas, sino que son páginas justamente creadas para manipular a la opinión pública, para manipular la mente, para hacer creer, sentir emociones y pues ha sido un trabajo difícil, pero creo que pues de eso se trata, ¿no? De ofrecerle al consumidor, a las comunidades de las redes sociales, cuáles son las herramientas que nos permiten en 2, 3 pasos sencillos verificar si esa información es confiable o no y decirles que deben chequear la información antes de replicarla y difundirla. Mm. Uno de los usos perversos que han utilizado este tipo de tecnologías o de desinformación es el descrédito. Es jugar con la imagen de las personas e inventarle cuentos. Yo he sido víctima de eso y sobre todo desde que me estoy dedicando a esto, o no dedicando, sino que estoy aportando esta parte de información. También he tenido que saltar y pasar por este tipo de situaciones y a veces han sido comentarios bastante, sí, perversos, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo tú? ¿Cómo estás viviendo? Porque me imagino que estar ahí y saber de todo lo que se está pasando y poder informar, debes estar sujeta también a todo esto. Bueno, mira, Si tienes un secreto, me lo dice porque yo de rato todavía no he conseguido uno. yo siento que mi trabajo siempre lo hago desde el respeto. Mm. Y a mí no me verán nunca en un reel desacreditando o tratando mal a una persona o haciendo burla o bofa de alguna situación. Y siento que, aunque he sido una periodista muy perseguida, siento que de alguna u otra forma he recibido respeto, incluso de los distintos bandos políticos y de los bandos que de repente pues no le guste lo que yo hago. Mm. Sí, he recibido amenazas, pero gracias a Dios, no he recibido señalamientos o descréditos. También creo que me he cuidado mucho, he tratado de tener pues una vida transparente, pero también honesta, intachable en cuanto a que pues difícilmente alguien me podrá involucrar en algo porque pues no ha existido. Entonces yo he preferido
cuando tengo que estar en el anonimato, pues estar en el anonimato, pero nunca me verán usando mi profesión ni mi ventana para descreditar o para hablar mal de, de ninguna persona. Siento que esto hay que cuidarlo mucho, esto hay que Mm, cuidarlo mucho porque tú tienes vida privada también, tú claro. tienes familia. Entonces, pues a nadie le gusta que lo hundan o que le siembren cosas feas. Entonces, bueno, no lo he hecho para no ser víctima tampoco de eso y bueno, por fortuna, pues, ¿qué podrán decir de mí? Que bueno, que vengo de Radio Caracas, que no he apoyado las líneas socialistas, eso, quizás. Ahorita que estás hablando de eso, ¿cómo ves tú la situación actual? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo lo percibes tú, lo que estamos viviendo ahorita después del 3 de enero? Cómo lo estás viviendo? Bueno, mira, siento que todavía a veces no lo creo, ¿no? A veces me cuesta creer que el contexto, lo que ha pasado desde el 3 de enero, han pasado muchas cosas del 3 de enero y de alguna u otra forma, pues siento que los venezolanos estamos todavía así como que no podemos creer lo que estamos viviendo. Sin embargo, estamos en un contexto país muy, pero muy difícil Mm, y no hay nada claro todavía. Por supuesto, hay un escenario que nos indica que hay cambios importantes, pero siento que el proceso de transición es un proceso largo, es un proceso lento, pero también creo que se han dado pasos muy, pero muy importantes. En estos momentos la noticia y lo que más nos mueve es que se logre la libertad de los presos políticos, que todos salgan porque pues también este proceso de excarcelación se ha dado con cierta discriminación. Hay militares que tienen 10, 8, están los policías metropolitanos que tienen más de 20 años presos, esa gente no ha salido y hay pues digamos, el país está avanzando, pero con muchas piedras en el camino. Y a lo interno, pues hay una situación de fractura, de división importante que se ve y que la apreciamos los venezolanos. Sin mm, embargo, ¿cómo está el venezolano? El venezolano está callado. El venezolano está espectador. El venezolano está con mucha ilusión, con muchas expectativas, con muchos sueños. En la calle la gente habla de una mejor Venezuela, de mejores salarios, de una mejor economía, de la Venezuela del progreso. Eso es lo que espera el venezolano. mm, mm. Oye, Yamile, para cerrar, bueno, el tiempo pasa volando, parece mentira, pero vamos rapidísimo en todo esto y me gustaría saber muchísimas cosas, pero aparte de lo negativo, aparte de todas esas vivencias que has tenido que pasar y lo que estamos viviendo, esa expectativa y una mirada mucho más allá, esa mirada hacia el futuro. ¿Qué sueños, qué proyectos periodísticos te gustaría desarrollar en los próximos años? ¿Y cómo imaginas tu rol dentro del periodismo en Venezuela en el momento en que todo esto pase? Mira, yo siento que estoy viviendo el inicio de la libertad de expresión, el inicio de la libertad de información. ¿Y qué sueño? Informar, decir la verdad sin ser atacada, poder mostrar las distintas caras de la moneda sin que tenga una presión de nadie. Y por eso, Roberto, yo quiero consolidar mi comunidad y seguir ejerciendo un periodismo libre, porque si hay un cambio de gobierno, pues también quiero ser
poder decir si algo no va bien en ese cambio de gobierno, porque ese es el verdadero periodismo, el que critica para buscar soluciones, el que muestra la realidad buena y mala, el que muestra las dos caras de la moneda. Eso es lo que quiero, vivir un periodismo libre, un periodismo donde se respete, tener un trabajo digno, porque pues se nos ha pisoteado mucho en lo Mm. profesional y eso ha sido realmente frustrante. Y poder ayudar desde el periodismo, desde mi posición, desde mi comunidad, a la construcción de la Venezuela bonita, de la Venezuela que quiero para mi hija. Tengo una hija de 17 años, quiero que estudie en una universidad venezolana, que tenga la oportunidad de estudiar en una universidad con calidad. Eh, Quiero carreteras bonitas, carreteras en buen estado, quiero seguridad, quiero progreso, quiero prosperidad para mis padres, que tengan una pensión digna. Eso es lo que uno quiere. Aquí los venezolanos no estamos pidiendo cambios mágicos, estamos pidiendo dignidad, estamos Correcto. pidiendo lo que nos corresponde y lo que en cualquier país una persona debe tener: seguridad social, educación, seguridad personal y trabajos remunerados como deben ser. Correcto. Yamile, muchísimas Salud, gracias. además, salud. Nosotros no gozamos de un sistema de salud que nos Sí, garantice la oportunidad de ir a un hospital y ser bien tratados. sí, Eso lo hemos perdido. Entonces tener son muchas garantizado cosas. el sistema, los sistemas básicos de vida, ¿no? De calidad de vida. Que no se vaya la luz, que no se vaya el agua, que podamos tener una vida digna, una vida de respeto, una vida como la que merecemos, pues. Bueno, Yamile, muchísimas gracias. Me quedo con esas palabras de cierre: dignidad, seguridad, salud, educación. Y yo también deseo que Venezuela pueda retornar nuevamente. Yo sí estaría encantado de regresar a mi país, y contribuir a todo lo que se está haciendo allá. Bueno, bueno, y necesitamos que esa gente valiosa que se nos ha ido y que hemos perdido regresen para ayudarnos con sus aportes, con su talento, a construir el país bonito que soñamos. Sí, señora, así será. Y bueno, de verdad te agradezco muchísimo que hayas Gracias. compartido este momento. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias por permitirme mostrar un poquito, pues, de lo que hemos vivido los ciudadanos comunes y corrientes, porque yo soy una ciudadana común y corriente. Y soy el reflejo de lo que han vivido en distinta medida las personas aquí en Venezuela durante tantos años. Gracias a ti. Gracias. Un fuerte abrazo. Chao.